Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos. Nos alegra poderles ver en esta mañana. Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por sus hogares. Y estamos aquí en esta mañana para poder estudiar la palabra de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros disponemos nuestro corazón. Amén. Vamos a estar estudiando el tema que quiero que usted lo repita en esta mañana y se llama arrepentimiento o remordimiento. Vamos a decirlo a la cuenta de 3. ¿Arrepentimiento o remordimiento? Me faltó contar, ¿cierto? 1, 2, 3. Bueno, esto es importante nosotros poder ver este tema porque es uno de los temas principales de la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios desde el Antiguo Testamento de arrepentimiento que invita a la iglesia. ¿Por qué colocó el remordimiento? Porque nosotros muchas veces estamos confundiendo lo que es arrepentimiento con remordimiento y llevamos un proceso en nuestra vida que no es el correcto. Antes de esto vamos a estar orando en esta mañana, vamos a estar colocando esta palabra delante del Señor, que el Señor sea hablando a nuestro corazón. Padre, yo te doy gracias por tu obra, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien nos has lavado. Tú eres quien nos ha salvado, Señor. Eres quien nos has traído a este lugar, Señor. Ninguno de los que estamos aquí, Señor, hemos muerto por otra persona. Solo tú lo hiciste, Señor. Y te damos gracias, Padre. Y oro para que en esta mañana tu palabra, Señor, dé fruto, Señor. Sea una palabra que caiga en buena tierra. Nos lleve, Señor, al arrepentimiento genuino, Señor, que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Ministra, Señor, nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces la palabra se llama... Bueno, la palabra arrepentimiento, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, muchas veces nos referimos a un sentimiento, ¿sí? No estoy hablando de un concepto bíblico, estoy hablando de un concepto humano, como muchas personas lo entienden afuera. Y decimos que me arrepiento de no haber recibido esta oferta de trabajo, me arrepiento de no haberme ido para tal ciudad, me arrepiento, aún decimos, no, me arrepiento de haberme casado con él y no con el otro, ¿sí? Todas esas cosas, vienen esos pensamientos que depende de lo que estoy sintiendo en el momento. ¿Por qué se está arrepintiendo de la ciudad en la que está viviendo? Porque en esa ciudad no le está yendo bien. O sea que hay un sentimiento que lo está llevando a arrepentirse. Ese es el concepto que nos enseña afuera, que nos enseña el mundo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos de lo que es arrepentimiento incorrecto, es una actitud de sentimiento, depende de lo que siento, expresiones de me siento arrepentido y se trata de mí, se trata de lo que yo estoy sintiendo en el momento. Eso es, según el mundo, arrepentimiento. Pero vamos a ver qué significa arrepentimiento bíblicamente. Arrepentimiento bíblicamente lo resumimos así, en palabras que nosotros lo podemos entender en este momento, y es la acción de cambiar de opinión y cambiar de actitud, ¿sí? Entonces, el verdadero arrepentimiento es algo más que el remordimiento, el lamento o el sentirse mal por el pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta qué es el remordimiento, es cuando nosotros hacemos algo, ¿cierto?, que sabemos que está mal y decimos, uy, la embarré, ¿cierto? La embarré. Ejemplo, vamos a un ejemplo muy sencillo. Digamos, yo como mujer sufro con la mentira, entonces digo, no, mentí para poder quedar bien con mi esposo, mentí. Y yo en mi conocimiento, ¿sí? Me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo está mal y digo, ay, otra vez le dije, lo engañé, le dije mentiras, porque cuando yo digo una mentira es un engaño, ¿sí? La palabra de Dios nos habla claramente qué es una mentira y qué es un engaño. Y nos dice quién es el padre de la mentira, que eso va un poco más allá. Y entonces
Vuelvo yo y digo, pero otro momento, quizás pasó una semana, quizás pasó un día, a veces ya se vuelve un hábito. Y entonces él vuelve a decirme, yo vuelvo y miento. ¿Ahí qué está sucediendo? Un remordimiento, porque me pesa en el momento, pero vuelvo y sigo en lo mismo, ¿cierto? ¿Estamos ahí entendiendo claramente? Entonces, el remordimiento es algo que nosotros nos sentimos un lamento, sentimos quizás a veces tristeza, nos duele, pero no hay cambio. No hay cambio de vida, sino seguimos haciendo lo mismo, somos reiterativos en lo mismo. Entonces, muchas veces nosotros como hijos de Dios hemos caído en el remordimiento. Era lo que sucedía con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando pecaba, dice la palabra del Señor, que cuando él pecaba, ¿qué sucedía? Ellos muchas veces se echaban cenizas sobre su cabeza, habían actos que mostraban un arrepentimiento delante de Dios. Pero muchas veces ellos hacían eso, duraban 3 días en cilicio, en lloro, en lamento, pero se levantaban y ¿qué sucedía? Volvían a pecar. Entonces no había un arrepentimiento genuino. Por eso el tema es arrepentimiento o remordimiento. Realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Hay un arrepentimiento genuino? Que es el llamado del Señor desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, dice la palabra de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta, hay otro concepto en el diccionario bíblico, habla que el arrepentimiento como un cambio de dirección, que incluye un juicio sobre el pasado y una rendición para el futuro. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento en hebreo, la palabra es shu en hebreo. ¿Qué significa arrepentimiento en el Antiguo Testamento? Voltearse a Dios. Ese es el significado. En hebreo significa voltearse a Dios. No volverme a Dios, voltearse a Dios. Y esto me llevaba a mí a reflexionar en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos que voltearnos a Dios, es porque la dirección en la que yo estoy andando es una dirección contraria a lo que Dios me dice, ¿cierto? Entonces es allí donde nosotros nos damos cuenta de algo importante, y es que el pueblo de Israel muchas veces estaba haciendo lo contrario a lo que Dios le decía. Ahora, hermanos, veamos algo importante. ¿Cuánto tiempo era el viaje de Egipto a la tierra prometida? ¿Ustedes lo saben? 40 días. Pero ahora, si nosotros más o menos pensamos con toda la cantidad de gente que llevaba, con todos los niños que llevaban animales también, yo más o menos hago un rango entre 2 meses y 3 meses, siendo exagerada, ¿cierto? 2 a 3 meses era el viaje de Egipto a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo fue el viaje? 40 años, porque no hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio de vida. ¿Cuánto tiempo llevas tú caminando hacia la tierra prometida, hacia lo que Dios te prometió? ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos caminando y no hemos llegado? El pueblo de Israel, 40 años, que eso lo vamos a ver ahorita en Deuteronomio, 40 años, o sea, yo digo, dando vueltas sobre lo mismo. Y lo tremendo es que a causa de la dureza del corazón del pueblo de Israel, el Señor tenía que tomar medidas, porque si el Señor aflojaba, ¿qué sucedía? El pueblo se enloquecía. Podíamos ver en el Antiguo Testamento cuando mi esposo enseñaba sobre la idolatría. ¿Y qué sucedía? Había algo en el corazón del ser humano, de los israelitas, que apenas el Señor, como que no era que se descuidara porque el Señor lo sabía, pero cuando Moisés se alejaba, ¿qué sucedía? Nos volvemos loquitos y vamos a adorar, vamos en pos de otros dioses. Había algo muy complicado en el corazón del pueblo de Israel. Aquí nos da unas luces y nos da una claridad de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, pero también nos muestra sobre la condición del corazón del ser humano. La condición del corazón del ser humano es algo terrible. Es lo más sucio, el Señor lo dice, porque es malo. Dice que el corazón es engañoso, pero dice que es malo, que es perverso. Y nosotros muchas veces nos sorprendemos de ver actitudes en gente. Decimos malo y perverso al asesino, decimos malo y perverso al que tortura, decimos que es malo y perverso al que abusa, al que viola.
Pero el Señor nos dice, su corazón, nuestro corazón, mi corazón, me dice a mí, Jenny, su corazón es sucio y es perverso. Por eso usted necesita voltearse a mí. Por eso nosotros como seres humanos necesitamos a Dios. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, no es que yo soy bueno. Ay, gracias a Dios, porque es que yo soy una mamá tan buena, porque yo soy un papá tan bueno, que trabajo, que lucho. Hermano, en algún momento usted ha herido el corazón de sus hijos. En algún momento hasta nosotros hemos deseado muerte. Muchas veces hemos lanzado palabras de muerte, palabras de maldición. La forma como hablamos, la queja, la crítica. Y escuchamos mensajes sobre qué es queja y qué es crítica. Y son niveles. Empezamos por la queja. El pueblo de Israel empezó por la queja. Saliendo de Egipto, ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios empezó a decir, ay, cuando nos sentábamos a comer ese ajo y esa carne, ¿qué nos dice la palabra? Que ellos eran esclavos, que ellos eran torturados, que muchos salían y no volvían. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué estábamos aprendiendo hace 8 días? Que mataban a sus hijos, que echaban a sus hijos al río Nilo. Era una sentencia, un decreto. Y ellos anhelaban volver a eso. Empezó por la queja. Y muchas veces nosotros en nuestros hogares empezamos por la queja y es feo. Es algo con lo que uno lucha. Yo lucho mucho con eso, con la queja. Pero el problema está también cuando avanzamos hacia la crítica. Entonces voy a dar un ejemplo de la queja, ¿sí? Para nosotros poder entender un poquito esto. Porque es importante entender los términos de lo que la Biblia nos dice para dejarlo de hacer. Amén. Entonces, la queja es por lo menos cuando yo le digo a David, vamos a tomar a mi hijo, y yo le digo, es que David grita mucho, ¿sí? Me estoy quejando porque él está gritando, ¿sí? Pero cuando yo entro en la crítica, digo, es que David es un niño muy desobediente, que me molesta su actitud. O sea, es cuando yo voy hacia la persona directamente. Una queja puede ser algo general, una crítica es cuando yo voy ya directamente hacia la persona. Puede ser la pareja, puede ser que ya yo, de una forma inconsciente, todo lo que hace mi esposo, o todo lo que hace mis hijos, o todo lo que hace mi jefe, me molesta, ¿sí? Y ya lo que entro es hacer una crítica. Y fue lo que empezó a suceder con el pueblo de Israel. Entonces estábamos en la queja y después pasamos a la crítica. Entonces aquí nos damos cuenta que el arrepentimiento que el Señor estaba pidiendo al pueblo de Israel era algo más profundo y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, del versículo 1 al versículo 6. Aquí estamos viendo, para ver un poquito sobre el contexto, el pueblo de Israel está frente a la tierra prometida. ¿Cuántos se acuerdan de esta parte en Deuteronomios donde Moisés se empieza a despedir ya del pueblo y empieza a decirles, bueno, por falta de fe, yo no voy a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Dios no le permitió, y esto es algo fuerte, porque el libertador, que el Señor lo usó como libertador, que fue Moisés, no entró a la tierra prometida. O sea, ¿qué me quiere decir eso? Que quizás me puedo morir sin entrar a lo que el Señor me prometió, hermanos, que fue lo que sucedió con Moisés. Por falta de fe, por falta de la dureza del corazón. ¿Fue difícil para Moisés llevar a este pueblo? Fue una carga muy pesada. Fue algo que él desde el principio le hizo el quite. Él dijo, Señor, su pretexto es, y no sabía, como dice alguien por ahí, no sabía que le corría pierna arriba, decía mi mamá. No sabe mi hijito que le corre pierna arriba. Pero mire, él en su conocimiento, él entendía que era algo muy difícil, pero él no sabía lo que le esperaba. Y no entró a la tierra prometida, no lo hizo. Él estaba allí enfrente del pueblo. Y el pueblo, durante esos 40 años, había muerto la primera generación que había salido del pueblo de Israel. Ahora, él estaba hablando ¿a qué generación? A la segunda generación.
O sea, para que entendamos a qué pueblo le estaba hablando. ¿Por qué? Porque los padres ya iban muriendo en el desierto. O sea, 40 años, donde sale una persona de 8. ¿Cuándo inició, hago un alto acá, cuándo inició el ministerio Moisés? ¿Tenía cuántos años? 80 años. O sea que muchos de los hombres que salieron de ese lugar tenían 80 años, 90 años, y pasaron 40 años, entonces muchos ya habían muerto, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 3, dice 30, 1 y 6. Todo lo que te he dicho te va a suceder. Lo estoy leyendo en la versión PDT. Todo lo que te he dicho te va a suceder. Disfrutarás de las bendiciones y sufrirás las maldiciones. El Señor tu Dios te arrojará bien lejos a otras naciones. Estando allí lo pensarás 2 veces. Si vuelves al Señor tu Dios y lo obedeces, tú y tus hijos, de todo corazón y con toda el alma, de acuerdo a lo que yo te mando hoy, entonces el Señor te rescatará y Él será bueno contigo y te reunirá de nuevo de entre las naciones en que el Señor tu Dios te habrá arrojado. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando Moisés? Moisés era un profeta, dice la Biblia que no hubo profeta como Moisés más en la tierra. Pero Moisés estaba dándole una profecía al pueblo de Israel porque el Señor sabía que el corazón de los israelitas era un corazón duro y un corazón perverso y iban a volver a alejarse del Señor. El Señor les está diciendo, prácticamente ustedes van a llegar a la tierra prometida, pero cuando ustedes realmente pequen en extremo, los esparciré. Ustedes serán invadidos por imperios donde los van a dominar, donde ustedes van a ser exiliados de su tierra. Se lo está diciendo en otros términos. Pero él dice el Señor, yo prometo que los volveré a traer. Dice el versículo 4, aún si hubieras sido obligado a ir hasta el final de la tierra, mire lo que dice, el Señor tu Dios te reunirá de allá y te traerá ¿de qué? De vuelta. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, devolvemos la primera parte. Voltear a Dios. Voltear a Dios. No volver a Dios. Eso es una acción diferente. Voltear a Dios. Entonces, volteo hacia Dios. Es lo que significa arrepentimiento. Entonces dice el Señor, Él les promete y les dice, el Señor tu Dios te reunirá allá y traerá de vuelta. Y el Señor tu Dios te traerá a la tierra que tus antepasados poseían y tú la poseerás. Te harás más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios te hará la circuncisión a ti y a tu descendencia. Pero aquí está hablando de una circuncisión que tiene que ser con el pueblo de Israel y que tiene que ser en nosotros. Él está hablando de una circuncisión literal, no física, sino del corazón. Dice, pero en esa ocasión será en el corazón. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y así tengas vida. ¿Qué es lo que no me permite amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma? ¿Y qué es lo que no me permite tener vida? ¿Qué es? El corazón duro. Todo parte del corazón. Entonces aquí el Señor está diciendo algo importante a través de Moisés. Permítame tomar un poquito de agua. Y dice la palabra. Aquí nosotros nos damos cuenta, Moisés dando ese discurso, porque les estaba recordando al pueblo de Israel todo lo que había hecho y prometido a sus padres, a la antigua generación. Pero también Dios les dice y les reitera, mi promesa está vigente. Y es lindo ver que Dios, conociendo lo duro que es Israel, porque hermanos, lamentablemente, si usted se fija, aunque nosotros estamos orando por Israel, porque es una nación apartada por Dios, porque Dios tiene un propósito con Israel, ¿qué sucede con Israel? Sigue la persecución, sigue la guerra, porque muchos de ellos no creen en Jesús. Muchos de ellos siguen teniendo el corazón incircunciso, no ha sido circuncidado. Nosotros entendemos que existen los judíos ortodoxos, lo que hablaba la pastora el domingo.
Ella hablaba de los judíos ortodoxos, son las personas que tienen una forma de vestir, donde son muy, hace más o menos como un año creo, hubo una estampida, porque se reunieron, y eso solo se reúnen los hombres. Solo se reúnen los hombres en un lugar a hacer sus cultos, todo lo que hacen, lo que les exigía la Torá, pero es gente que está totalmente lejos de Dios, vive una religión. También están los judíos modernos, pero también están los judíos mesiánicos. ¿Qué significan los judíos mesiánicos? Los que han creído en el Mesías, que eso es importante nosotros entenderlo. Pero entonces vemos un sufrimiento del pueblo de Israel día tras día. ¿Por qué? Porque el Señor conoce que muchos de ellos tienen su corazón todavía endurecido, no han tenido un arrepentimiento. ¿Cómo podemos nosotros tener una vida nueva cuando hay un cambio de vida? El cambio de vida no es solamente llegar y conocer a Dios, o sea, decir, porque uno literalmente dice, no, yo conozco a Dios, llega uno llega uno precisamente al Evangelio y uno dice, ya. Eso sucedió con el ladrón que estaba, porque es algo importante nosotros poder entender esto. El ladrón estaba en la cruz, ¿cierto? Estaban los dos ladrones, los dos, hay una expresión que habla también en el original, que dicen malhechores, eran gente mala, hacían el mal. Y ellos estaban en la cruz, pero vemos que el Señor Jesús, antes de morir, él ve un acto de, ¿qué vio en el hombre? Arrepentimiento, que entendió que Jesús no debía estar ahí en reemplazo de ellos. Él lo entendió. Y dice, él le dice al otro ladrón, ¿no te da pena antes tú diciéndole eso al hijo? O sea, al hijo de Dios, él reconoció que era el hijo de Dios. Y él le dice, hoy mismo, acuérdate de mí cuando estés, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué sucedió ahí? Arrepentimiento y se fue. Ese no es nuestro caso. Nuestro caso es que llegamos a conocer al Señor, hay un arrepentimiento, iniciamos un camino, iniciamos una carrera, dice Pablo, iniciamos un proceso con el Señor, y esto es un proceso donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Cuando nosotros muchas veces decimos, es que Dios me dejó, es que Dios me abandonó, no, el Señor lo hizo con el Señor, el Padre lo hizo con el Señor Jesucristo, que fue quedarse en silencio, dejar que cargara solo con el pecado, y eso lo hizo con Él para no hacerlo con nosotros, ¿sí? Para Él poder perdonarnos a nosotros. Entonces, cuando yo voy a Jesús, yo debo entender que yo inicio un camino, pero que el Padre siempre está allí orando, el Espíritu Santo siempre está orando, pero que si yo no pongo de mi parte, pues las cosas van a seguir igual. ¿Sí? Porque a veces nosotros pensamos que llegamos al Evangelio y el Señor que haga todo. El Señor tiene el poder para hacer todo, claro. Pero el Señor es tan lindo que Él le encanta que nosotros desarrollemos nuestro libre albedrío, que nosotros entendamos que tenemos una responsabilidad como seres humanos de decidir. El solo hecho que Adán y Eva conocieran el bien y el mal nos da a nosotros la capacidad de decidir si hago lo bueno o hago lo malo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta aquí en la palabra de Dios, que Moisés les dice a ellos, prácticamente diciéndoles hacia el futuro lo que va a suceder, es un llamado que el Señor lo dice al pueblo de Israel y lo sigue diciendo en toda la palabra de Dios de arrepentimiento. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo 3 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo está diciendo en Mateo cuando él inicia su ministerio. En la PDT dice, también. No lo busqué en la PDT. Pero sí dice, arrepentíos porque el reino se ha acercado. En Mateo 4:17, vamos a ver qué dice en 4:17, ahí sí lo busqué en la PDT. Mateo 4:17, ¿qué dice? Desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo dijo en el siguiente capítulo. Pero aquí en esta versión dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de ¿qué?
de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Entonces es importante esto, hermanos. El reino de Dios vino. ¿Con quién? Con Jesús. Esto solamente se nombra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo no se habla del reino. Se habla del Nuevo ya con la palabra reino. El Señor habla y usted se da cuenta, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es el rey? Jesús. Jesús es el rey. Y el reino de Dios lo componemos todos nosotros. Algo sucede y es que la Biblia nos habla del significado de arrepentimiento. La Biblia nos dice que así como se piensa, se actúa. Tal es el pensamiento del hombre, tal es como él actúa, o tal es el corazón del hombre, tal es el pensamiento del hombre. Entonces aquí nos damos cuenta de algo, y es que el Señor nos dice, la Biblia es coherente en todo. La Biblia nos dice, si su manera de pensar es diferente, por obvia razón usted va a actuar diferente. Ahora entramos aquí en conflicto, porque muchas veces nosotros estamos en pecado, porque nosotros muchas veces estamos metidos en problemas. Es triste ver cómo en la iglesia se ha agolpado el adulterio, cómo en la iglesia se ha agolpado la fornicación, cómo en la iglesia se ha agolpado todos estos problemas sexuales, identidad de género, cómo se ha agolpado todo esto donde uno se encuentra con gente que dice que ha conocido a Dios, que ha alcanzado el arrepentimiento y dice, es que no sé si soy o no soy. Es que no sé por qué yo fui infiel, es que no sé, es que ella me engañó, esa mujer me engañó o ese hombre me engañó. No, hermanos, ¿cuál es el arrepentimiento que realmente nosotros hemos tenido? La evidencia de lo que está sucediendo ahora en la iglesia, la evidencia de un desamor que hay ahora en la iglesia. Qué triste es ver unas noticias de personas, y no solamente me refiero a pastores, a pastoras, sino de jóvenes que se están suicidando. Un día un pastor decía, estábamos en una reunión, eso fue el año pasado, virtual, y decía el pastor, estamos en la iglesia consternados porque un joven de nuestra iglesia se suicidó la semana pasada. Son cosas que sacuden a las personas y uno dice, ¿cómo puede ser que este tipo de cosas estén pasando en nuestra iglesia? Porque aquí se muestra realmente la debilidad que nosotros tenemos como seres humanos, la carencia que nosotros, la fuerza que nosotros tenemos como seres humanos. Y es allí donde nosotros entendemos que a pesar de que yo tenga un conocimiento bíblico, que a pesar de que yo vaya avanzando como lo dice Pablo, yo no creo que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo, pero entiendo que tengo que ser más humilde. Eso no me quiere decir a mí que porque yo ya tengo un conocimiento de la palabra, entonces yo no me voy a morir. No, yo soy un ser humano, que el enemigo muchas veces va a querer atacar con diferentes situaciones, que en algún momento quizás va a llegar la prueba, va a llegar la lucha, pero es allí donde nosotros tenemos que empezar a identificar que hay un problema en la iglesia, hay un problema en la iglesia del corazón, hay un problema que está destruyendo a nuestros niños, que está sacando de las iglesias a nuestros jóvenes y que las iglesias están quedando solas. Porque sigue el anciano allí fuerte en la oración, pero llega el momento donde Dios llama al anciano a su presencia. ¿Y qué sucede? Las nuevas generaciones que hablaba Moisés son generaciones que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque sencillamente el corazón es un corazón duro. Y entonces vemos noticias como una hermana que se dice que ella era esposa de un pastora, se suicidó hace 2 semanas. Son cosas que uno dice, Dios mío. Y no podemos entrar a juzgar y a decir, porque realmente, como dice el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nosotros no somos llamados a ser jueces. A veces somos lo que no nos han llamado a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ya hay como les decía, un conocimiento, ya decimos que yo soy hija de Dios y yo tengo este conocimiento y ese es pecador. No, hermanos. Como decía la palabra del Señor, ese publicano que estaba allí, cuando el Señor Jesucristo daba el ejemplo de la oración y decía, no sean como los fariseos que se levantan y dicen, Señor, es que yo ayuno 3 veces, doy mis ofrendas, y va pasando por todo el salón o el auditorio diciéndolo en voz alta. Dice, seamos como ese publicano que se postra y dice, Señor, yo no soy digno de ti,
porque eso es realmente lo que nosotros somos. No somos dignos de la presencia de Dios. No somos dignos. Dice acá la palabra de Dios, Joel capítulo 2, versículo 12. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Entendamos algo, y es que el Dios siempre ha luchado con todos los seres humanos para que todos podamos llegar al arrepentimiento. Si usted se fija, estamos hablando del profeta Joel. ¿Qué sucedió? Una plaga tuvo que llegar en ese momento. Si usted mira el contexto de Joel, una plaga tuvo que llegar porque era un pueblo duro, un pueblo pecador. ¿Cuántos años había pasado después de Moisés? Muchos años, y vuelve el mismo problema. Arrepiéntase. Vuelve el mismo problema. Llega el Señor Jesucristo y ¿qué nos dice? Arrepentíos. Llegan los 12 discípulos después, y ¿qué le dicen en Hechos? Estamos leyendo Hechos, cuando se para allí en medio del pueblo judío, y ¿qué les dice? Arrepiéntanse, hombres, ustedes que entregaron a Jesús, ustedes que lo condenaron al Mesías, al Hijo de Dios, arrepiéntanse. ¿Cuál es el mensaje que el Señor nos deja a nosotros? Es un mensaje que será hasta el final, hasta Apocalipsis. ¿Qué es? Arrepentimiento. Volver a Dios, voltear a Dios, volteo a Dios. Entonces, Jehová es un Dios poderoso, y quiero que veamos una historia en... ¿Cuántos recuerdan? A mí me ha encantado la historia de David, me encantó. O sea, yo le decía a mi esposo, qué impresionante es ver, y les hablaba a los niños y les decía, qué impresionante es ver que todo lo que nosotros hacemos es una siembra, ¿sí? Y uno va cosechando. ¿Qué podemos ver en la vida de David? Ahora, porque yo me preguntaba, ¿por qué hablaban tanto? No conocía en profundidad bien por qué Dios decía que David era el hombre conforme al corazón de él. Y en segunda de Samuel capítulo 12, usted se fija que la vida de David y el reinado de David no fue fácil. ¿Por qué? Porque el reino lo tenía Saúl. Saúl era un hombre que es el fiel reflejo del remordimiento. ¿Quiere un ejemplo del remordimiento? Saúl. Llega un momento donde él tenían que hacer un sacrificio. ¿Quién tenía que hacer el sacrificio? Los profetas. ¿Y quién era Saúl? El rey. Y dice la palabra de Dios que Saúl se cansó de esperar a Samuel y tuvo temor porque sintió que la gente lo estaba dejando. Él vivía era de la gente. Él vivía de la gente. Todo el tiempo él estaba pendiente de la gente. Y dice la palabra de Dios que él fue, ¿quién fue? Saúl fue y ofreció el sacrificio que le correspondía ofrecer al profeta. O sea, la embarró. Ahí ya empezó a embarrarla. La termina de embarrar cuando él no mata a las personas que él había dicho, creo que era Amalek, a los amalecitas, que era el rey y a los animales. Mató al resto y dijo, no, quiso como él quiso. Cuando él es confrontado, él dice, pero yo hice caso, decía él, yo hice caso, y yo decía tan descarado, porque él dice, yo hice caso, le están diciendo que no, y él sigue diciendo que yo hice caso, y él dice, bueno, está bien, me equivoqué, perdóneme, ¿sí? O sea, como algo pasajero. Pero vemos una dureza. Después le dice, pero ¿sabe qué, Samuel? Lo único que le preocupaba era, dijo, el Señor te ha desechado y te ha quitado el reinado. ¿Y qué dice la palabra? Que él dice, por favor, ve y me acompañas donde el pueblo, para que el pueblo vea que tú estás conmigo. O sea, lo que le preocupaba era el qué dirán. Ahora vamos a ver esta historia en parábola, porque las parábolas no solo están en el Nuevo, sino en el Antiguo. Los profetas hablaban parábolas. Aquí dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 12, donde David había pecado en contra de Dios. Habían pasado aproximadamente 2 años y él no se había arrepentido. Dice, Jehová envió a Natán
a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor ¿de quién? De David, en gran manera. Yo me lo imagino allá, tirando todo. ¿Cómo así? Diciéndole a Natán, ¿qué es eso? Y dice la palabra de Dios, me perdí, entro al 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno. Miren lo ligeros que somos. Él mismo estaba condenándose. O sea, si hubiera sido por la palabra de David, David hubiera muerto en ese mismo momento. ¿El Señor lo hubiera podido hacer? Sí. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Entonces dijo Natán a David. Esto no es fácil, hermanos. Como profeta ir a decirle algo a un hermano, él decirle a un rey, mire lo que le dice. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Santo Dios, qué tremenda parábola que el Señor usa para confrontarlo. Y dice acá en la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Tremendo. Y vemos ahí, de ahí en adelante, todas las consecuencias del pecado, porque quiero decirles algo. El hecho de que yo vaya arrepentido a Dios, de que yo voltee a Dios y diga: Señor, yo realmente quiero, Señor, cambiar mi vida, empieza a renovar mi mente, empieza a cambiar mis pensamientos, empieza a cambiar mi manera de ver, de hacer las cosas, empieza, Señor, a trabajar en mí. El hecho de que yo vaya y se lo diga al Señor no me quita las consecuencias de mi pecado. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando hay un adulterio? Pues obviamente las consecuencias del pecado sencillamente tienen que pasar. La desconfianza, él tiene que volver desde el principio, empezar a conquistar a su esposa, empezar a sanar el corazón de su esposa. A eso, la esposa que perdona, porque hay esposas que dicen: nos separamos y nos separamos. Las consecuencias, el daño que se hizo en los hijos. Ahora, muchas otras cosas que nosotros podemos pasar. De pronto usted puede pensar en este momento: la mentira que dije y que a causa de esa mentira fue algo que marcó una familia, o de pronto usted fue una mujer que se interpuso en un hogar, o de pronto usted fue esa persona que abortó en algún momento y viene ese pensamiento. A pesar de que usted voltee al Señor, las consecuencias vienen. Las consecuencias pasan. Si yo me presto para el chisme, si yo me presto para una cosa, para la otra, las consecuencias vienen. Si yo me pongo a coger lo que no es mío, de pronto manejo algún dinero y empiezo a coger lo que no es mío, las consecuencias vienen. ¿Sí? Aunque yo me voltee, porque es que el problema está en nosotros que decimos: pero si yo me arrepentí, y queremos que el Señor nos libre de todo, y queremos no pagar el precio, a pesar, hagámoslo así sencillo, con nuestros hijos. Si mi hijo me desobedece, tiene que haber una disciplina, ¿sí? De acuerdo a lo que hizo mi hijo, va la disciplina. Eso pasaba con el Señor. Cuando había rebelión, ¿qué sucedió con la rebelión de Coré? Dice el Señor: los que estén con la familia de Coré, háganse con ellos, y los que no, háganse a este lado. ¿Y qué sucede? La tierra se abrió y se los tragó. La consecuencia del pecado. Lo tremendo es que la consecuencia afecta a nuestras generaciones. Yo siempre me pregunto y yo digo: ¿por qué los hijos, digamos, de la familia de Coré
Niños inocentes, niños de brazos, niños que no entendieron la rebelión que su papá y su mamá participaron, y ellos tenían que estar allá y fueron también tragados por la tierra. Y pareciera que fuera injusto, pero no. Cuando usted mira que se levanta esa generación, ya hay algo que ha sido transmitido por su papá y por su mamá, el pecado. Y la condición de este viene a ser peor. El Señor sabe cómo hace las cosas. Por eso Él es nuestro Dios y nuestro juez. La reflexión que podemos hacer en este momento de esto que estoy hablando es, si yo estoy en este momento haciendo algo que deshonra la presencia de Dios, no por el que dirán, hermanos, no por el que dirán, porque quizás podemos decir, bueno, yo voy a dejar esto porque de pronto alguien me ve y pues qué pena, ¿sí? Pero si yo entiendo, porque esto es algo que yo leía en un libro que estaba leyendo y decía, si yo le enfoco a mi hijo que sea un niño bien comportado, pero sin un motivo bíblico, no estoy haciendo nada. Pero si yo le digo, ustedes, todo lo que ustedes van a hacer es para glorificar a Dios, ya hay una meta, ¿sí? Ya hay un propósito. ¿Por qué? Porque es para glorificar a Dios. Pero si yo lo hago por el que dirán, como sucedió con Saúl, va a ser remordimiento y no arrepentimiento. Pero vamos a ver lo que sucedió con David. Dice en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué somos nosotros? Carne. O sea, el Señor, a pesar de todos los años y las etapas y los momentos que lleva la humanidad, llegamos a lo mismo. Llegamos a corazones duros, orgullosos, rebeldes, modernos. Quizás estamos hablando de la antigüedad, estamos hablando de las personas modernas. En este momento es lo mismo, es la misma condición. Pero el Señor dice, no va a contender mi espíritu, porque yo soy Dios y ellos son carne, porque Él es Dios y nosotros somos carne. Él ha entendido eso, por eso Él ha levantado hombres, mujeres, para que siempre nos estén hablando que es necesario el arrepentimiento, que es necesario nosotros voltear a mirar a Dios, que es necesario nosotros no estar siguiendo hombres, porque si nosotros somos esas personas que seguimos a predicadores, que seguimos a pastores, que seguimos a líderes, estamos pecando. Estamos idolatrando, dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Mi mirada, mi fe, mi confianza al imitar debe ser a Cristo, no a los seres humanos. Si ustedes me imitan a mí, hermanas, y pues ustedes van a decir, usted es más joven, menos la vamos a imitar. Ustedes son más experimentadas y tienen más experiencia. Pero no erremos en esto. No erremos en esto. Entonces vamos a ver lo que sucedió en Salmo 51. Eso se llama arrepentimiento. Salmo 51 nos habla realmente de un arrepentimiento genuino. Vamos al capítulo 51, versículo 1. El verdadero arrepentimiento, número 1, conlleva un cierto sentido de conciencia de nuestra culpabilidad y pecaminosidad e insuficiencia. En Salmo 51, versículo 4, Salmo 51, versículo 4 al 10, nos muestra realmente un arrepentimiento. Este salmo fue escrito por David después de haber pecado, después de haber sido descubierto por el pecado de Betsabé. ¿Sí? ¿Saben que Betsabé, ¿de quién era esposa? Nuestros lectores, de Urías, el eteo. Y él fue asesinado indirectamente, pero fue la orden de David para él poderse quedar con ella porque ella estaba embarazada y bueno, todos no sabemos la historia. Pero dice acá, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Algo que le enseño yo a mis hijos y que el Señor me ha ido a mí enseñando, que cuando ellos se equivocan yo me siento con ellos y yo les digo, ¿contra quién has pecado? Porque a veces el hijo se le sube un poquito más la voz, o de pronto dice no voy a hacer caso, o de pronto dice sí voy a hacer caso pero no lo hace, ese tipo de cosas que muchas veces pasan en nuestras casas, y yo me siento y le digo, bueno,
¿qué pasó? Entonces me dice, sí, mami, perdóname. Entonces yo le digo, pero primero no me tiene que pedir perdón a mí. Porque cuando yo peco, sea contra una persona, sea contra alguien, sea contra mí mismo, ¿contra quién estoy pecando? Contra Dios. Y Él está reconociendo. Entonces, el arrepentimiento genuino nos lleva con una conciencia de culpabilidad y nos lleva a entender que nosotros somos insuficientes, que nosotros no podemos. Entonces Él dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Quiero que veamos algo. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, pasaron 2 años y él por iniciativa propia ignoró lo que el Espíritu Santo le hacía sentir, y era la convicción de pecado. Yo creo que en algún momento el Espíritu Santo vino, tocó el corazón de él, le dijo, mira, has pecado. Pero hoy el Señor dice lo siguiente. Hoy el Señor nos muestra a nosotros que la condición de pecado muchas veces nosotros no la reconocemos. Muchas veces nosotros no reconocemos nuestra condición y pueden pasar años y años, y por eso muchas veces vemos hombres, mujeres en fornicación años y años y no pasa nada. No pasa nada. Y podemos ver hombres y mujeres en vicios, y podemos ver hombres y mujeres en adulterio, y podemos ver hombres y mujeres consumiendo pornografía, hombres y mujeres haciendo cosas deshonestas delante de Dios, pero vienen a la iglesia. Pero dicen, es que yo soy cristiano. Mire cómo el corazón nos engaña. La mentira se hace parte de nosotros. Mire, yo he conocido personas que uno dice, pero si es que estoy diciéndole que eso no es verdad. Eso, y la persona dice, se cree la mentira. En psicología nos enseñaban, había una enfermedad que era que la persona se volvía mentirosa y se volvía una enfermedad. Ya lo llaman enfermedad. Pero es un pecado, hermanos. Es un hábito que nos adueñamos, ¿sí? La pereza, la queja, la incredulidad, las malas palabras, las rencillas, la falta de perdón, las enemistades, el hablar unos de otros. Esto es el pan de cada día en las iglesias. El hablar entre familia, en nuestras casas, donde nos encerramos y decimos, es que mi hermano hace, oiga, pero es que nosotros nos creamos con una autoridad y decimos, listo, puede ser que el hermano sí tenga esas cosas malas, pero ¿qué me da derecho a mí de encerrarme y decir, es que mi hermano, mire lo que hace, no le ayuda a mi mamá y no sé qué, y gana tanto y no sé cuántas, y después se reúne con el otro tío, y después, y es una cosa que uno, y después llega el hermano y todos ahí, la hipocresía se hace parte de nosotros. ¿Y qué sucedió? Tuvo que Dios mandar un profeta a través de una parábola a comunicarle a David que él era pecador, que habían pasado 2 años donde él estaba viviendo con Betsabé, donde habían tenido un niño, y el Señor le dice, la consecuencia de tu pecado es que el niño muera. 2 años pasaron y él no tuvo arrepentimiento, sino hasta cuando el Señor vino y le dijo, fue desagradable ante mí. Y hoy el Señor toca nuestro corazón, hoy el Señor toca la puerta de nuestra casa y dice, tengan cuidado con eso, porque hoy estamos, pero mañana quizás no. El arrepentimiento debemos buscarlo, hermanos. Como dice en Joel, del corazón, dice el Señor, yo ya no quiero más arrepentimiento. ¿Qué sucedía en Israel cuando una persona estaba de luto o en arrepentimiento? Caminaba descalzo, con ropa rasgada, con ceniza, llorando por lamento, y ya la gente sabía que había lamento, que había arrepentimiento. Mire, cuando David sale y es perseguido porque su hijo Absalón le iba a quitar el reino, ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios que él se lleva un ejército. Eso está en 2 de Samuel, leámoslo. Dice que se lleva su ejército y va caminando con todos ellos. Pero él dice que él iba llorando, se echó ceniza
iba con un lamento. ¿Por qué? Porque era una consecuencia de su pecado. El Señor le dijo, así como tú lo hiciste en secreto de estar con Betsabé y de asesinar a Urías, ahora yo lo haré público. Aunque tú seas el hijo conforme a mi corazón, tienes que pagar las consecuencias. Y el hecho de que Jesús venga y muera por nosotros en la cruz, no podemos estar pisoteando la sangre de Cristo y diciendo es que estamos viviendo en la gracia, es que el Señor ya me perdonó, y estamos predicando un evangelio diciendo, Señor, yo me puedo acercar a ti de cualquier manera y sigo pecando porque tú me perdonas. No, hermanos. Esto no es así, no funciona así. El Señor nos habla del arrepentimiento. El mismo Señor Jesucristo dice que el arrepentimiento venga porque el reino de los cielos se ha acercado. Sucede algo y es lo siguiente, y les decía esto en el encuentro a los hermanos, que les di la primera charla y les decía lo siguiente. Hermanos, muchas veces nosotros seguimos al Rey y muchos de nosotros tenemos al Rey en nuestra vida, pero el reino no está en nuestro corazón. Ahora, otro ejemplo. Muchos allá afuera sí tienen parte del reino. ¿Qué quiere decir eso? Que es gente que se comporta, que es gente, es contradictorio, hermanos, pero hay gente afuera que es mejor que uno, que es más honesta, que en su familia tienen valores de decir la verdad, le enseñan a sus hijos a decir la verdad, a ser fieles. Afuera, gente que no conoce de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tienen el reino, pero no tienen el Rey. ¿Y qué es lo que la palabra nos dice? Tengamos al Rey y vivamos en el reino. No más hipocresía, no más mentira, nos dice el Señor. Porque está cansado. Y esto no es de ahora. Esto ha sido de siglos y siglos y siglos. Porque el Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es una palabra vigente para este tiempo. No es una palabra de antes. Segundo punto, el verdadero arrepentimiento comprende o se aferra a la misericordia de Dios que se encuentra en Jesucristo. O sea, el verdadero arrepentimiento parte desde Jesucristo, porque Jesús es mi abogado. Jesús es mi abogado ante el Padre. ¿Qué quiere decir? Es esta escena. Está el Padre con juicio, porque dice la palabra que el Padre es santo, que Dios es santo, que Él es puro, que Él no puede tener contacto con el pecado. Pero Jesús, quien se hizo inmundo, quien se hizo pecado, quien derramó su sangre en la cruz, está haciendo esto. No, Padre, yo intercedo porque yo morí por Él. Yo morí por la humanidad. ¿Qué hace un abogado? Nos defiende de nuestro pecado. ¿A quién tenemos que ir en nuestro arrepentimiento en el secreto? A Jesús. Jesús. Y Jesús está aquí para que volvamos a Él. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer que la encontraron en adulterio? La encontraron en el acto. La traían, yo creo que sin ropa, la pobre. Al otro lo dejaron escapar. Vete y no peques más. Hoy el Señor nos dice eso. Arrepiéntete y no peques más. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces en Salmos 51:1 está la respuesta de ese punto. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones. La sangre de Cristo está constantemente lavándonos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué está diciendo? Tiempo vigente, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está diciendo, solamente Jesús puede borrar mis rebeliones. Solamente Jesús puede ayudarme en mi debilidad. Solamente Jesús puede limpiar mi corazón y mi alma de lo que yo estoy pasando en este momento. Usted puede ir y buscar un consejo, hermano, yo sé, y esto es algo sano y es algo que se debe hacer, pero yo le digo, vayamos a la fuente, volteemos realmente a ver a Jesús y Jesús hará el milagro. Así como lo hizo con David. Vamos, tercer punto.
El verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y acción con respecto al pecado. El odio al pecado hace que la persona arrepentida se aleje de él y se vuelva a Dios. Cuando hay un arrepentimiento genuino, vuelvo a algo que es importante porque esto está afectando en las iglesias. El adulterio. Porque ¿qué sucede? Usted se va a dar cuenta cuando hay un verdadero arrepentimiento. La persona, el hombre o la mujer que estuvo en adulterio con esa mujer, va a sentir un odio hacia esa mujer. Si eso no está sucediendo, no hay arrepentimiento. Si de pronto más bien dice, no, es que es la tentación, es que ese hombre me busca, es que lo que no hace mi esposo, eso lo hace es él. Las palabras, la atención, lo que me dice, lo que me hace, ¿sí? O ella. No hay un arrepentimiento. ¿Qué tiene que haber? Un odio hacia la mentira, un odio hacia los vicios, un odio hacia la pornografía, algo que no compagina conmigo. Tenemos que pedirle al Señor, eso te tiene que evidenciar. Eso está en Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Veamos todos en Job. Me queda solo un punto. Job. Bueno, colócamelo ahí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí vemos un proceso que tiene Job. Este versículo es algo tremendo porque Job, eso sucede en el capítulo 42, ya casi finalizando Job. Porque Job era un hombre, dice la palabra, justo, dice la palabra en Job 1, que no había otro hombre como él sobre la tierra y que él era temeroso de Dios, que hacía él sacrificios por sus hijos, sacrificios por su vida. Él era entendido en cuanto a la relación con Dios, pero no lo conocía, y a través de la prueba, a través de lo que el Señor permitió, dice la palabra, que Job conoció a Dios. ¿Sí? Si usted quiere conocer a Dios, el Señor va a mandar pruebas. Si usted decía a un pastor, ¿usted quiere paciencia? Le van a llegar las pruebas. Esto lo dice en Santiago. ¿Sí? Porque la única forma de nosotros crecer, la única forma de nosotros avanzar es a través de la prueba. Aquí lo vemos en Job. La única manera, 2 Corintios capítulo 7, veamos, de este mismo punto, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Bueno, aquí ya lo tenemos. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. ¿Lo tienes en la PDT? ¿No? Bueno, venga, yo lo busco acá para poderlo explicar mejor. Entonces nosotros nos damos cuenta que en estos momentos tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Después de que llegue la muerte, ya no hay nada que hacer. La Biblia lo dice. Ya después de que el hombre muere, no hay nada que hacer. La oportunidad la tenemos ahorita. Estamos a tiempo de nosotros realmente buscar un arrepentimiento genuino. Dice acá, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí nosotros nos damos cuenta de lo importante que es entender cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón. El Espíritu trae convicción de pecado y dice en Romanos, si es que el Espíritu Santo está en nosotros. O sea, empecemos desde lo primero. ¿Realmente yo he tenido un arrepentimiento genuino? ¿Realmente Jesús vive en mi corazón? ¿Realmente yo soy salvo? Empecemos por ahí. Cuarto, el verdadero arrepentimiento produce un cambio radical y persistente en nuestra vida santa. No quiere decir que nunca vayamos a pecar. No. Sí, va a haber en algún momento, porque como lo dice la palabra,
El problema está cuando yo practico el pecado, cuando yo estoy constante en ese pecado. Estoy constantemente allí, constantemente. Si yo entrego esto delante del Señor, el Señor lo va a hacer, hermanos. Créanme, usted dice, yo me quiero casar. Los que no están casados en este momento dicen, yo me quiero casar, yo quiero traer orden a mi vida. ¿Ustedes creen que el Señor no va a dar la manera para que usted se pueda casar? No, es que es imposible, ¿no? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Sí? Yo tengo esta debilidad, no la puedo dejar. Mire, entréguesela al Señor, pero sea honesto, seamos sinceros, porque el engañado somos primeramente nosotros. El Señor conoce todo y Él lo está viendo todo. Para terminar, 1 de Pedro 1:16. Dice la palabra: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Segunda de Timoteo 2:19-22. Decía un hermano, aquí no hay nada que explicar. Segunda de Timoteo, el Señor es santo y nosotros somos santificados a través de Jesús. Segunda de Timoteo 2, versículo 19 al 22. ¿Listo? Segunda de Timoteo 2, versículo 19 al 22. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y de la justicia, la fe, el amor y la paz. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Qué somos? ¿Vasijas de honra o de deshonra? Hermanos, es el tiempo y yo le invito en esta mañana que nos pongamos de pie y hagamos un compromiso con el Señor. A veces la palabra uno la toma ligeramente y uno dice, bueno, sí, es una palabra de hoy, pero ya, no. Realmente confrontémonos y no se ponga a pensar, es que esa palabra era para mi hijo que es tan pecador. No, hermanos, empecemos por nosotros primero. La bendición sale así, ¿sí? La cobertura de nosotros hacia nuestros hijos, la cobertura principal sale de nosotros hacia nuestras generaciones. Yo no sé cuántas generaciones usted tiene debajo suyo, pero así sea una. Es una generación que debemos pedirle al Señor que nos ayude, que lo que nosotros hagamos sea de honra al Señor. Entonces allí mientras usted está hablando con Dios, dígale, Señor, ayúdame, si realmente hay arrepentimiento o remordimiento. Y dígale al Señor, yo hoy entiendo, Señor, que tú has pagado este precio alto por mí, Señor. Hoy entiendo, Señor, que yo muchas veces he jugado, Señor, con tu sangre preciosa. Pero trae orden a mi vida, Señor. Trae orden a mi corazón, dile allí. Dile, Señor, ayúdame, porque, Señor, yo te he fallado. Todos hemos fallado aquí. Nadie puede decir yo no he fallado, yo he fallado. Y esta palabra primeramente es para mí, donde me confronta, donde el Señor me exige aún más a buscarlo, a mejorar, a avanzar. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor. Todo ha sido borrado en la cruz, Señor. Y vamos a declarar hoy libertad, vamos a declarar vida sobre nosotros, vamos a declarar que el Señor rompe cadenas, maldiciones generacionales. Quizás eso ha sido transmitido de generación en generación. Como yo les contaba en algún momento, yo me enteré muchos años después que mi padre, que mi abuelo, por parte de mi papá, él se había suicidado. Yo no sabía esto. En una charla con un primo, porque yo casi no tengo contacto con ellos, él lo dijo y me dijo, mire, esto fue lo que sucedió. Y yo empecé a orar y dije, Señor, yo soy libre de todo espíritu de depresión y espíritu de muerte. Cuando mi papá, el hijo del abuelo, él lo asesinan. Y empezamos a orar, Señor, somos libres
de espíritu de muerte y de asesinato. Yo no sé cuál es la situación de su familia. Quizás usted ya lo ha identificado. Quizás usted dice, pero es que mire, mis hijos viven atados al vicio, viven atados al alcohol, viven atados a la fornicación, a tener una mujer, otra mujer, dejan la mujer, no son responsables. Empiece a declarar libertad. Dile, Señor, las cadenas son rotas, porque tú, Señor Jesucristo, nos has hecho libres. Vamos a decírselo allí. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Te lo oyes, Señor. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Dile, perdonado soy. Perdonado soy. Sí, Señor. Hoy, Señor, venimos delante de ti y te pedimos perdón, Espíritu Santo, porque Cristo pagó el precio. Padre, cae, Señor, todo vicio, todo engaño, toda mentira, toda división, todo conflicto, Señor, en las familias, toda deshonra a los padres, toda desobediencia, Espíritu Santo. Hoy traemos delante de ti y pedimos perdón, Señor, por nuestros hijos. Padre, pedimos perdón por nuestra familia, Señor. Hoy pedimos perdón, Señor, delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Padre, todo engaño, toda mentira, Señor, toda contienda, Señor, toda mentira, todo robo, Señor. Hoy pedimos perdón, Señor. Toda generación, Señor, antigua, Padre, que haya transmitido a nuestras generaciones pecados, toda hechicería, toda brujería, todo culto, Señor, Padre bendito, toda idolatría, todo esto, Señor, lo entregamos delante de ti, Espíritu Santo, y declaramos libertad, Señor, declaramos libertad, Padre, sobre nuestros hijos, sobre nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Trae libertad, Espíritu Santo, trae libertad, Señor, a nuestra alma. Trae libertad, Señor, a nuestro corazón. Caen, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy. Dile ya, Señor, yo soy libre. Libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas. Dile, se rompe toda cadena de muerte. Se rompe toda cadena de depresión. Se rompe toda cadena de abuso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae libertad, Señor. No soy esclavo más. Soy libre. No hay más condenación. Gracias te damos, Señor, gracias. Gracias te damos, Espíritu Santo, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, Señor. Levante sus manos allí donde usted está. Levante sus manos y dígale, Señor, ayúdame. Señor, solo tú puedes ayudarme, porque hoy he entendido, Señor, que yo solo soy carne, Señor. Padre, ayúdame a controlar, Señor, a eliminar de mi vida todo lo que no es tuyo, Señor. Ayúdame, Señor, a contribuir, Padre, con tu obra, Señor, que pueda ser ese vaso de honra, Señor, delante de ti, que pueda ser esa mujer, pueda ser ese hombre, Señor, en mi casa conforme a tu propósito, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Tú conoces mi debilidad, tú conoces, Señor, lo que hay en mi corazón, tú conoces con lo que lucho, Señor, con lo que luchan mis generaciones, Padre, y toda maldición generacional que haya sido traspuesta a mi generación, dile, en el nombre de Jesús la anulo. En el nombre de Jesús anulo
toda maldición generacional, todo pecado que ha sido transmitido de generación en generación. Y hoy, Señor, me volteo a ti. Hoy me volteo a ti, Señor, para decirte, ayúdame porque no puedo solo. Ayúdame porque te necesito. Ayúdame porque separado de ti nada puedo hacer, Señor. Ayúdame porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Te pido que fortalezcas, Señor, a tu iglesia, que levantes, Señor, a tus hijos, que les dé la fortaleza, que los guíes, que los saques adelante, Señor, y que podamos empezar a vivir una vida, Señor, limpia delante de ti, una vida transparente delante de tu presencia, siendo honestos, Señor, entregando nuestras cargas, entregando nuestras debilidades, entendiendo, Señor, que nuestro cuerpo es un cuerpo corruptible, Señor, un cuerpo que se acaba, Señor, un cuerpo que cae, Señor, pero sabemos, Señor, que tú dices en tu palabra que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, que si cae el justo tú lo levantas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu amor. Gracias, Padre. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor ha